Listo. Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales, de cada uno de nuestros segmentos. Y bueno, continuando con la programación para hoy, estamos con la presencia de Mabel y Héctor en el segmento Tertuleando desde el Alma. Y bueno, con invitados como siempre. Así es que, Héctor, Mabel, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Mabel, buenas tardes y a todos los radioescuchas. Un gusto y un placer estar de nuevo aquí con ustedes en este programa Tertuleando desde el Alma. Y como bien dices, Jorge, tenemos un invitado especial que, bueno, ya también lo conocen porque ha estado con nosotros ya en otros programas. Es Abdiel y tratando temas que son de interés para todos. Y que además el tema de hoy pues todavía tiene ahí como algunos tabús que todavía no se pueden procesar bien y precisamente este canal lo utilizamos pues para ir entendiendo, ir abriendo nuestra conciencia y abarcar más el conocimiento de cómo funcionamos y bueno, para eso voy a dejar a Mabel que presente a nuestro invitado especial. Mabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Asimismo, Héctor, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuestros radioyentes. Y tal como dices, tenemos aquí un invitado ya de la casa y un tema que para mucho, aún en los tiempos en que estamos viviendo, es de mucho tabú, ¿verdad? Y todavía mucha resistencia a abrirse a estos temas. Y para eso tenemos hoy a esta gran amigo, gran escritor y también maestro y compañero del camino en esta evolución en la cual estamos, y el sexo no es la excepción como esa parte de esta evolución espiritual que tenemos, porque muchas personas no asocian el sexo con la espiritualidad, pero tienen mucho que ver y para eso estamos hoy, para conversar, tertuliar de este tema muy interesante. Abdiel, te damos la bienvenida. Hola Mabel, primero que nada, disculpas porque estas cosas de la tecnología siempre pasan a última hora. Tal cual. Más de cambio de computadora y Bienvenido, todo. Abdiel. Pero bueno, ¿cómo estás, Héctor? Bueno, primero que nada, Hola, ¿qué tal? buenas noches allá donde estén y nuevamente disculpen la demora técnica. Ya entrando en materia, definitivamente, una de las cosas que a mí más me sorprende, a pesar de que tantos años han pasado, siglos han pasado, el tema del sexo todavía sigue siendo un tabú cuando debería ser algo tan natural. Conversarlo, debería ser algo tan natural, tener diferencias, debería ser tan natural, poder compartir con la pareja o inclusive con las amistades una conversación amena, adulta y diferente con relación a eso que nos trajo aquí. Porque a menos que sean hijos o niños de probeta, que creo que en la población mundial hay muy pocos, todos nosotros llegamos a este planeta o a este plano terrenal gracias a el hecho de que nuestros padres tuvieron intimidad sexual. Y justamente el tema que nos trae a colación son las etapas. Y esto para mí es bien importante aclararlo. Una cosa es lo que aprendimos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando tuvimos nuestra primera etapa de adultez, digámoslo así, entre los 20 y los 30 años, y ya teóricamente a partir entre los 30 hacia arriba, debe haber, luego de la experimentación, un proceso de evolución, cambio y mejora en lo que debería ser nuestros conocimientos, nuestras prácticas, nuestras conversaciones, e inclusive la enseñanza de lo que es la sexualidad. Porque es bien interesante encontrar a hombres y mujeres por igual que a 40, 50, 60 e inclusive más años
bueno, de 70 para arriba es un poco entendible, pero en la etapa de los 60 hacia abajo, entre los 30 y los 60, que el sexo siga siendo un tabú, hoy en día para mí es bastante inconcebible, tomando en cuenta de que la información está, tomando en cuenta de que tiene que haber un mínimo de experiencia, tomando en cuenta de que también tiene que haber un mínimo de parejas, porque yo no creo que hoy en día se dé, digámoslo así, en parejas de nuestra edad hacia abajo, personas que solamente hayan tenido una sola pareja sexual en su vida. La verdad, para mí sería inconcebible y no estaría ni bien ni mal. Eso no es por hacer una comparación de aquello que podríamos decir que fuera correcto o incorrecto a nivel social, porque al fin y al cabo eso es único para cada persona. Pero la evolución de la sexualidad personal, siento yo que es algo que uno debe buscar. No te cae así de la nada como el maná, no te cae ese conocimiento, tienes que buscarlo, tienes que leerlo, tienes que conversarlo, tienes que ser curioso, porque, señoras y señores, la sexualidad no es el mete y saca que nos enseñaron toda la vida. Eso no es sexualidad. Eso es simple y sencillamente un acto que al final termina en una reproducción, punto. Pero Dios en su gran magnificencia y en su gran amor hacia nosotros, los seres humanos, nos ha regalado órganos de placer. Y esos están ahí justamente para algo. Y no solamente para la reproducción, que es lo que vamos a hablar a lo largo de este interesante intercambio que vamos a tener hoy. Y Abdiel, fíjate que ahorita que estabas comentando cómo en la era actual y todavía no se hablan abiertamente de estos temas y bueno, nosotros que pues ya tenemos algunos añitos, más de 50 y que vivimos en otra época, bueno, pues en aquellos tiempos era muy difícil que los padres se expresaran y hablaran de estos temas con sus hijos. Al menos yo lo vi en mi familia y no era la única. Te puedo asegurar que casi en toda la mayoría de las familias, los padres y las madres no hablaban de estos temas con sus hijos o hablaban de una manera muy, pero muy velada. O sea, te hablaban así lo básico y realmente con muchas dudas, realmente. O sea, más bien ibas a buscar la información afuera de tu casa con los amigos y demás, y que muchas veces era mala información, ¿sí? Pues que la real y verdadera. Entonces, creo que ahorita estamos en una etapa donde nos tenemos que quitar ya estas ideas de que es malo, porque se concibe, bien lo decías, no es ni bueno ni malo. Sí, sí, es algo natural, es algo sano que se hable de esto, porque para que nosotros estemos aquí, tuvo que haber una pareja que copuló y de la cual llegamos nosotros a este mundo. Por lo tanto, tenemos que hablar de manera natural, porque es eso, algo natural, es parte de la vida, y todo lo que tiene que ver con la vida es natural y es sano, es bueno. Entonces, creo que ahorita ya es momento, pues te estoy hablando hace más de 50 años que costaba trabajo, aún todavía yo veo que muchos padres no hablan con sus hijos o con sus hijas, tanto padre como madre, ¿sí? Para quitarnos falsa información, ¿sí? Que ahora en internet es muy fácil que uno se mete y hay una variedad de información de todo tipo. Entonces hay que saber también discernir qué es lo que realmente es verdadero, es real, y cuál nada más están formando otro tipo de cuestiones más, digamos, morbosas y cosas de ese tipo. Hay que saber discernir, y para esto, pues qué mejor que la propia familia sea la guía a los hijos para que no caigan en situaciones que más adelante se puedan arrepentir.
Entonces, este es mi punto de vista y creo que ahorita estamos en buen momento para empezar a hablar de estos temas de manera abierta y de manera natural. Sí, Héctor. Mabel, ¿algún comentario? Mabel, Mabel. No, y precisamente teniendo en cuenta lo que es el título del programa hoy, etapas del sexo, y con lo que acabas de comentar, Héctor, nuestra generación anterior, que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, por no hablar. Y claro, ellos no hablaban porque ellos tampoco tuvieron la educación, pero en ese tabú y ese silencio que hubo acerca del tema, lo que vemos hoy en día, la, lo, ¿cuál es la palabra? La perversión que vemos hoy en día es a causa precisamente de ese silencio. Y la perversión que vemos hoy en día, simple y sencillamente, con el tema, porque lo hemos hablado muchas veces, Ariel, tú y yo, es como un grito de auxilio. ¿Sí o no? Correcto. Sí, yo creo que es importante que veamos la génesis de la sexualidad. Y en ese aspecto es importante que recordemos y no juzguemos a nuestros padres por el hecho de que siempre un padre va a dar lo que tiene. No puede dar lo que no tiene. Eso es entendible y eso es normal. Pero en esta época en donde nosotros estamos, si bien es cierto, cualquier persona, independientemente de su religión o su creencia, va a tener, digámoslo así, un sesgo que de alguna u otra forma va a reducir o impedir que esa parte de la sexualidad o esa información de la sexualidad se dé, ¿ok? Pero, hoy en día, bueno, hoy en día, hace 20 años o desde hace 20 años para acá, el tema de la sexualidad está siendo informado a nuestros hijos por medio de una herramienta tan sencilla como un celular. Y esa información llega a nuestros hijos sin filtro. De hecho, los problemas con la pornografía ya se están viendo casos hasta de niños que accesan a la misma a partir de los 8 años. Y esto es un problema muy serio porque no todo el mundo o no todos los niños tienen digámoslo así, las habilidades para discernir la realidad de la ficción. Y sabemos que en la pornografía todo lo que vemos literalmente es ficción. Eso no tiene nada que ver con amor, eso no tiene nada que ver con una sexualidad respetuosa, porque un alto porcentaje de lo que se ve en la pornografía es técnicamente abuso y lo disfrazamos de placer, y eso no tiene nada que ver con placer. Eso como punto de inicio. Ya hablando, digámoslo así, entre adultos, porque creo que la parte de enseñanza y educación hacia los hijos es una cosa que sería interesante para tocar más adelante, como la sexualidad en tus hijos. Eso sería interesante. Pero ahora ya en esta etapa de adultos, que es ahí en donde realmente me gustaría enfocarme. Todos pasamos por una primera experiencia, independientemente de que haya sido buena o mala, es válida, ¿ok? ¿Y cómo podemos decir que es buena o mala si al fin y al cabo no hay una tabla rasa en donde diga, bueno, una buena relación sexual primera es esta? Obviamente tiene que haber romanticismo y todo lo demás, pero pongamos que en una edad, yo sé que eso es una ilusión, porque por lo menos en mi caso yo arranqué mi vida sexual casi a los 21 años, que es muy raro que hoy en día eso se dé, pero o sea, no es que yo me siento orgulloso de eso, ni me siento desafortunado. Por eso para mí fue el momento cuando realmente tenía que ser y con la persona que tenía que ser. Pero entre los 20, técnicamente, y los 30 años, el desarrollo de la sexualidad primero pasa esa etapa de experimentación. ¿Esto qué es? ¿Esto cómo funciona? ¿Esto cómo es? ¿Cómo tú sientes? ¿Cómo yo siento? Que eso es muy importante porque tanto hombres como mujeres solamente piensan que la parte importante en la sexualidad
son los genitales. Y de ahí ya partimos mal, porque el cuerpo completo más el cerebro es un órgano altamente sexual. A donde te toques hay una sensación. Obviamente, la sensación varía dependiendo de la parte del cuerpo que toques y cómo lo toques. O cómo lo acaricies, digámoslo así. Va a variar. Pero ¿qué pasa? Llegado el momento en que de alguna u otra forma esa experimentación con una, dos o la cantidad de parejas que sea, ya llega un punto en donde uno dice, ya esto es todo, es ahí en donde uno, por lo menos en mi propia experiencia, dije, hey, ¿sabes qué? O sea, ya yo no quiero andar de flor en flor. Simple y sencillamente busco tener una pareja con la que me sienta cómodo, y que ella se sienta cómoda conmigo, yo me siento cómodo con ella, y que realmente comience a surgir eso que realmente vendría siendo la sexualidad sagrada. Esto es un paso que toma su tiempo, que no es soplar y hacer botellas, porque requiere primero que nada un amor propio individual, porque cada uno en esa relación tiene que conocerse a sí mismo, tiene que haber sanado ese pasado, tiene que de alguna u otra forma entender que todos esos miedos y todas esas cosas que se han ido sumando y esas experiencias que se han ido sumando a lo largo de la vida, una vez que ya se entra en la cama y se va a disfrutar de ese compartir, todas esas cosas deben quedar afuera. Y eso es la libertad espiritual necesaria, altamente necesaria para poder elevarse en ese compartir en donde no hay pena, en donde no te juzgo, en donde no me juzgas, en donde no hay preocupación de nada de lo físico, porque lo físico pasa a un segundo plano y hay una comunión entre ambas personas que de alguna u otra forma y por medio de una combinación de factores que llevan a distintos tipos de orgasmos, puede llevar a una conexión en donde ese circuito entre esas dos personas se cierre y llegue realmente a una comunión en donde esos dos seres se convierten en uno solo. Esa etapa o ese punto de la sexualidad es una cosa tan impresionante porque se pasa de lo físico a una sensación que podríamos, o sea, yo no tendría palabras para describirla en su complejidad, pero es una cosa tan preciosa y tan hermosa que cuando realmente ambas personas llegan a ese punto, existe lo que realmente se llama la trascendencia y la elevación espiritual. Y quiero rescatar algo que habías mencionado anteriormente, muy al inicio, dijiste el sexo del mete y del saca. Ahora, de ese sexo del mete y del saca, que fue el sexo que por generaciones nos han dicho, ¿no? De que ese es el sexo. Y precisamente ese tipo de sexo es lo que acabas de mencionar, es cuando yo no me conozco a mí misma, cuando yo no sé identificar el valor, quién soy, Correcto. cuando no sé ni siquiera lo que quiero para mi vida, ni como mujer, ni como ser humano, ni como nada. ¿Ok? Cuando habla de esta sexualidad que es sagrada, que es ese acto de pureza, porque es ese acto que nos conecta con ese otro ser, porque ese otro ser representa a Dios y ese otro ser que representa a Dios representa el todo. Ahí nos estamos conectando desde el amor no de apego con la otra persona, sino precisamente de amor desde ese reconocimiento quién soy, desde ese respeto, desde ese valor, ¿cierto? Y, y realmente es, como yo mencioné, lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad son gritos de auxilio. Y es precisamente el deseo del ser humano de poder experimentar lo que es la plenitud misma de eso, porque precisamente tanto hombres como mujeres tienen muchas parejas,
porque al final quedan con ese vacío. Correcto. Y en el diseño de nuestro creador es precisamente lo que tú acabas de explicar. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, ya me responde después que Héctor comente, es, ¿qué recomiendas o desde tu experiencia, qué puedes compartirle a los radioyentes para que en este momento, claro, esto es un proceso de sanación interior y un deseo muy grande de entregarse a ese diseño divino en nosotros en esta parte es, Ujú. ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso para uno poderse abrir a eso, a esta experiencia? Bueno, sería bueno que mejor contestaras la pregunta, Piel, y ya ahorita hago comentarios, porque creo que es importante esta pregunta que hizo Mabel. Bueno, hay algo que está claro, por lo menos para mí, en mi propia experiencia. Cuando uno comienza a caminar o a circular en ese camino del crecimiento personal, hay algo ineludible que se llama perdonarte y perdonar. Cuando toda esa información que traemos familiar, cultural, social, etcétera, inclusive la de la escuela, de alguna u otra forma, marca nuestra vida. Hay que tener claro que nosotros no somos la religión, nosotros no somos la escuela, nosotros no somos la sociedad y nosotros no somos la familia que nos formó. Nosotros somos seres individuales. Y el tema es que cuando crecemos bajo la creencia de que yo soy la iglesia, de que yo soy la sociedad, de que yo soy la familia, de que yo soy la educación, ¿dónde quedas tú? Entonces, cuando uno se conoce a sí mismo y uno comienza a caminar en ese devenir del crecimiento personal, uno se va a topar sí o sí con lo que yo siempre he dicho, que lo dice la Biblia. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Por ende, si esta realidad evidente es así, cuando tú te miras al espejo, ¿a quién ves? Y la respuesta es que ves a Dios, porque tú eres Dios y Dios está en ti. Por ende, acéptate tal cual como eres, porque tú no puedes creer en Dios y no aceptarte. Eso para mí es fundamental, porque si tú no te aceptas, entonces no crees en Dios. Crees en cualquier otra cosa que te han dicho, menos en ti. Y si tú no crees en ti, entonces no crees en Dios. Por ende, creer en ti implica sanar ese pasado, sanar esas heridas. Y cuando ya realmente tú llegas a ese proceso de sanación, que es importante todo ese pasado, dejarlo atrás y vivir en el aquí y en el ahora, es cuando tú comienzas a expandir tu energía y comienzas a conectarte con una persona especial que no la buscas, sino que técnicamente la encuentras. Y esa persona, si ya pasó por su propio proceso de crecimiento, de sanación y de perdón, entonces es ahí en donde va a haber esa. Nosotros normalmente tenemos contacto, que el contacto es muy mental, pero la conexión es directamente desde el corazón. Entonces, lo que pasa es que ya mi pareja, con la cual tengo muchos años de casarnos, de habernos casado, o lo que haya pasado, da la casualidad que una de las dos personas sí cree en el crecimiento personal, y sí cree en el aspecto espiritual, y sí cree en las energías, pero la otra persona no. Entonces, al final, la pregunta importantísima es, ¿tú vives en paz con esa persona? Si la respuesta es no, entonces estás en el lugar equivocado. Si la respuesta es sí, estamos cultivándonos para mutuamente alcanzar la paz, entonces estás con la persona y en el lugar correcto. Ahí hay posibilidades justamente de llegar a elevarnos en esa experiencia de la sexualidad sagrada. Esto no es un mito, señores. Esto no es algo inventado. Esto no tiene nada que ver con un dogma. Tiene que ver con descubrirte a ti mismo. ¿Por dónde empezamos? Como ya lo dije, perdónate, sana, deja esas heridas, deja ese rencor, deja ese odio, deja de juzgar a tu pareja
deja de criticar a tu pareja y comienza, primero que nada, a amarte a ti y posteriormente a amar a tu pareja, pero en su esencia, no de la parte física que nos enamoró aquí en la mente, porque eso es lo que normalmente vivimos. Vivimos en el amor mental. Pero cuando bajamos esas 14 pulgadas hasta el corazón, el amor, la libertad, la paz, la plenitud, comienzan a tomar una esencia totalmente diferente porque comienzas a vivir tu sexualidad de manera consciente. Y estoy totalmente de acuerdo, Abdiel. Esto que estás comentando creo que es muy importante porque para poder pensar en tener una relación sana y que nuestra vida sexual también sea sana, por ahí tenemos que empezar por la aceptación de nosotros mismos, como lo comentabas hace ratito, el amor propio, porque eso va a fomentar que nosotros vayamos aumentando nuestra autoestima y que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. Por lo tanto, no vamos a estar, o sea, nos vamos a saber nosotros, personas amadas por nosotros mismos, por lo tanto no vamos a necesitar que otra persona nos ame y nos lo demuestre a través del sexo, porque entonces ya se va a tergiversar todo esto. Y si empezamos por esta aceptación de uno mismo, este amor propio de uno mismo, entonces vamos a poder lograr lo que comentabas de la comunión entre dos personas que se aman y se unen en un acto sexual, pues, o sea, qué maravilloso va a ser porque son dos personas que se aman. ¿Qué es lo que puede surgir de esta relación? Pues si no es más que puro amor. Pero cuando empezamos con estos problemas de no aceptación, de rechazo o de culpabilidad contra nosotros mismos, pues lo único que vamos a ocasionar es atraernos con personas y tener relaciones conflictivas, que fuera de ser algo maravilloso, como decías, de las relaciones sagradas o el sexo sagrado, ¿sí? Lo convertimos en relaciones conflictivas y en relaciones destructivas. Entonces, creo que es muy importante empezar por ahí, por el amor propio, por la aceptación de uno mismo y este amor que nosotros sentimos por nosotros, lo vamos a compartir con otra persona. Y si es en un acto sexual, por supuesto que va a estar rodeado de esta energía de amor, que creo que es lo que todos buscamos, una relación plena para que nosotros en nuestra vida estemos plenos y nos vamos a desenvolver de esta manera, con alegría, con felicidad, con bienestar, con salud en nuestra vida y con todas las personas que nos rodean. Este es mi punto de vista y creo que es importante que lo veamos desde la aceptación de uno mismo. Abdiel, quiero hacerte una pregunta. Desde tu experiencia y este tema que has traído a mesa hoy, ¿el sexo es una necesidad biológica? Ahí, primero que nada, antes de llegar a la parte sexual, justamente yo estoy estudiando el concepto de la necesidad versus el deseo. Son dos cosas diferentes. Y yo creo que nosotros le hemos dado una connotación exagerada al concepto de necesitar, porque una necesidad es aquello con lo cual tú no puedes vivir. Así es. Necesitamos el agua, porque sin agua, o sea, técnicamente nuestro cuerpo estaría en problemas. Necesitamos alimentación, claro que necesitamos alimentación. Necesitamos un techo, claro que necesitamos un techo. Pero la pregunta del millón, ¿necesitamos el amor de otro ser para poder vivir? Esa es la pregunta. Si necesitamos el amor o el afecto, porque toda necesidad en el momento de que no se tiene, entonces ahí genera un problema que era, como decía Héctor, nos lleva a una dependencia. No es lo mismo amar que depender. Mi amor no depende de otra persona. Mi amor propio no depende de otra persona. Porque si mi amor propio depende de otra persona, ¿qué pasa si esa persona se va? Entonces entramos en depresión, porque nos hace falta. Entonces ahí hay que tener claro
si yo realmente amo a esa persona o si la necesito. Si la necesito, lo que realmente debes buscar es terapia, no a una persona, porque la persona no va a ser una salvación, va a ser es que tu entierro. Eso es lo que va a hacer la persona, porque tú, primero que nada, estás buscando un salvavidas. Tú no estás aprendiendo a vivir por tu cuenta. Ahí entonces vamos a la otra parte. El deseo. Hay 4 palabras que son bien importantes que todo ser humano debería tenerlas claras. Aceptación, respeto, valoración y deseo. Aceptación, respeto, valoración y deseo. Si yo no te acepto como mi pareja, pero estoy contigo, entonces estoy fallando. Porque si no te acepto, te critico. Si no te valoro, entonces eso quiere decir que estoy contigo o por compromiso o por lo que sea. Pero no valorar a una persona es no aceptarla como es. Respeto. Y el respeto no es el hecho de que tú solamente vas a pertenecer a mí porque yo solamente voy a pertenecer a ti. No, respeto implica también el hecho de que si tú tienes una opinión diferente, si tú tienes una creencia diferente, si tú tienes un gusto diferente al mío, yo tengo que respetar eso. Porque en el fondo, si algo no me agrada y si yo no lo respeto, entonces yo no soy la persona correcta para ti o tú no eres la persona correcta para mí. Y deseo. El deseo no solamente implica la parte sexual, implica de que yo deseo lo mejor para ti, así como lo deseo para mí. Porque si yo no deseo lo mejor para ti, entonces en el fondo te estoy utilizando, o tú me estás utilizando a mí. Entonces, esas 4 palabras son sumamente importantes. Tomando en cuenta esto, yo lo que siento es que sí hay que reconocer la diferencia entre, vamos a ponerle esa palabra, necesidad que viene del ego, mientras que deseo viene del corazón. Porque cuando yo deseo compartirme contigo, de alguna u otra forma, existe ese espacio, momento, tiempo en donde tú deseas compartirte conmigo. Y no necesariamente implica que nosotros nos tengamos que acostar todas las noches juntos. Y esto es lo que normalmente muchas parejas no entienden, porque creen, tanto hombres como en algunas ocasiones mujeres, que la sexualidad es una cosa que tiene que tener una fecha en el calendario y un horario. Y eso no es así, porque para eso en el respeto también está el acuerdo. Acordamos, mi amor, esta noche vamos a pasar una noche juntos y vamos a pasarla rica. Y obviamente, la otra parte que también es interesante, sexo no es solamente el encuentro físico y carnal entre 2 personas. Sexo también es conversación. Sexo también es esa, ¿cómo se llama? Ese sentido del humor, esa picardía, esa preparación previa, ese compartir detalles, ese intercambiar una rica conversación. Porque el error grandísimo que cometemos es que nos vamos a la cama sin siquiera conocer a la persona, porque no sabemos qué le gusta, no sabemos qué pasado ha tenido. Y no es que estemos preguntando cuántas parejas has tenido, eso realmente es irrelevante, pero sí es importante saber si has sufrido, sí es importante saber si de repente hay algo que te incomoda, hay algo que no te gusta, o por el contrario, hay algo que sí te gusta. Y ya que Mabel lo preguntaste hace un momento atrás, ¿cómo podemos empezar? Yo creo que lo más sano es empezar con una conversación y una comunicación sexual abierta, sin tabús, sin miedos, porque una pareja que no puede hablar de su intimidad a solas, definitivamente que lo que tiene es un sexo meramente animal, porque primero que nada hay que conversarlo. Y con la pregunta que Y te había ahorita, hecho.
Oye, nos Ajá. quedan 5 minuticos ya rapidito. Héctor, dame un segundito, que quiero Ah, resumir. ya se nos... ¡Qué Que rápido! cuando comienza la cosa buena ya nos cierra. Quiero rescatar la pregunta que te hice y en base a lo que respondiste. ¿El sexo es una necesidad biológica? Realmente el sexo no es una necesidad biológica. Necesidad biológica es la creencia que tú le tienes al sexo, literal. Ujú. Porque Pero eso viene del ego. exactamente viene del ego y se convierte en un apego y todo lo que se convierte en un apego se convierte en una adicción. Eso hay que tenerlo muy, pero muy claro y es lo que nosotros, la dinámica que se ve mucho en la sociedad ahora. Por eso una vez más digo, la perversión que se está viendo hoy en día en la sociedad son gritos de auxilio y por eso tenemos que romper el silencio, hablar de estos temas abiertamente y sin tabú. Abdiel y yo jugamos mucho, nos bromeamos mucho, pero nosotros porque hemos conversado mucho de estos temas y sabemos de que en este momento, tanto Héctor, yo tengo un trío en este momento, estamos teniendo un trío, ¿sí o no? Estamos practicando un trío. Amoroso. Ajá, y si está Jorge, entonces felices los cuatro. ¿Por qué? Porque realmente en este momento nosotros estamos eh, teniendo un acto sexual. ¿Por qué estamos teniendo un acto sexual? Porque estamos los cuatro de acuerdo, ¿verdad? Estamos conectados desde el amor, conectados, como decía Abdiel, conectados. ¿Para qué? Para crear, para crear para co-crear Ujú. vida con estas palabras que nosotros estamos expresando con este tema. Es decir, estamos teniendo como un sexo oral, ¿sí o no? Y cuando Sí, tú dices hablar sin tabú, se trata realmente de santificar esa acción porque nosotros constantemente hacemos el amor, pero no nos damos cuenta. Y no es el sexo que nos han enseñado, sino es ese poder co-creador cuando se conecta con una persona y en una simple conversación, en una simple tertulia como esta, nosotros estamos esparciendo vida a muchas personas. Y sobre todo de que estamos conectados todos en la misma línea, ¿sí? Estamos con la misma intención de ujú. amor, de poder compartir con otros. Héctor, antes que que Sí, nos diga que sí, lo para demás ir cerrando, porque siempre nos gana el tiempo y nos sí. quedamos bien, con ganas de seguir horas. Sí. Sí, y bueno, esto que están comentando, la verdad es que yo coincido totalmente. Creo que para tener una buena relación sexual y relación de cualquier tipo, lo primero es principalmente eso que deseas también, la comunicación. ¿Cuántas parejas llevan años casadas, años teniendo relaciones sexuales y no hablan de sexo? O sea, no hablan lo que decías. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta? Platicar y no nada más hablar del sexo, hablar a lo mejor antes de tener un encuentro sexual y que a lo mejor, no sé, fueron al cine o fueron a tomar un café. Oye, ¿qué te pareció el lugar o la película, esto? O sea, no sé, de cualquier tema. Lo, el mismo cuerpo, decirle, oye, me gusta esta parte de tu cuerpo, me gusta cómo te ves, cómo se siente el tacto, me gusta cómo se te ven, no sé, los ojos, las pestañas, qué sé yo, como que nos perdemos en nada más lo que decías al principio de mete y saca y ahí se acabó. Pero creo que la comunicación nos puede llevar a un grado mayor de, de placer incluso, porque hasta en el mismo acto sexual, cuando se expresa y se dice lo que a uno le gusta, cómo le gusta, y de manera abierta, eso nos lleva a un crecimiento mayor y puede ser mucho más placentero, puede ser más pleno y lo que comentábamos hace rato de la comunión puede ser más fuerte. Entonces, creo que esto es muy importante de empezar con una buena comunicación. Y ¿Con qué definitivamente tarea ir cerrando a pie? y definitivamente eso es parte de nuestra sanación interior. Así es. Así es. ¿Ok? Abdiel, ¿cómo te Y de gustaría nuestra cerrar? conexión con Dios, Totalmente, totalmente. ¿Cómo te gustaría cerrar, Abdiel? haciendo el amor. Hagamos el amor. Pero Ya bueno, dijo Mabel que es un cuarteto. sí. Lo único que sí les deseo es comunicación, así como lo comentó Héctor también. Hablen, conversen antes, durante, después.
pero siéntanse, no se piensen tanto las cosas, siéntanlas y de seguro van a llegar a eso tan hermoso que es el sexo sagrado. Así que buenas noches. Gracias Mabel, gracias Héctor, gracias Jorge también por siempre la colaboración. Y no sé si Mabel tengas alguna palabra para cerrar. No, definitivamente muchas gracias, Abdiel. Ya anuncié de que te vamos a tener una vez al mes con estos temas porque se requiere. Ya vamos a comenzar a expandir estos temas acerca de lo que es la sexualidad, porque se está pidiendo a gritos y también eso, como lo mencionabas al inicio, la importancia de que los padres se eduquen con este tema para poder transmitir esta sabiduría divina a sus niños y podamos expandir un poco de esa sanidad a la sociedad hoy en día, ¿verdad? Y te agradezco mucho, honro siempre esa presencia tuya en mi vida y sobre todo en ese equipo de Tertuliando desde el Alma. Y a todos nuestros radioyentes, muchísimas gracias, Héctor. Bueno, pues yo también, muchas gracias a ti por acompañarnos. Qué bueno que vas a estar con nosotros de manera permanente una vez cada mes, porque como dicen, es justo y necesario tratar estos temas y pues qué mejor que tratarlos desde esta parte espiritual y de amor, ¿no? Que es lo que tratamos aquí de compartir con todos en Tertuliando desde el Alma. Gracias, Mabel, que tengas buena tarde, Abdiel, Jorge y a todos los radioescuchas. Que Dios los bendiga. Gracias. Jorge.